Vamos a hablar en la mañana de hoy un poquito acerca de las fracciones, de los tipos de operaciones que nosotros hacemos con las fracciones. ¿Ok? Vamos a hablar entonces del primer proceso que nosotros hacemos con las fracciones, que es el proceso que nosotros llamamos simplificación. Para simplificar dos fracciones, nosotros lo que hacemos es que factorizamos cada número y luego cancelamos los factores comunes. Si vemos el ejemplo que estamos trabajando aquí, nos vamos a dar cuenta que si lo miramos detenidamente, lo primero que vamos a ver es que el 21 y el 28, los dos están en la tabla del 7. Por lo tanto, puedo decir que un factor común o que se da en ambos es el 7. Y decir 7 por 3, 21 y 7 por 4, 28. Y entonces, como el que es factor común es el 7 en ambos, lo cancelo porque cada uno cabe uno una vez y me queda solamente el 3 y el 4, siendo entonces la contestación que sería 3/4. El segundo método que nosotros podemos utilizar para simplificar las fracciones es determinar el máximo factor común del numerador y el denominador. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Pues dividimos el numerador y el denominador por el máximo factor común de ambos. Voy a dar un ejemplo para que nosotros lo podamos ver de cómo podríamos utilizar este método. Voy a tomar el 21 y voy a decir cuáles son los factores de 21. 1 por 21 y 3 por 7. ¿Cuáles son los factores del 28? Los factores del 28 son 1 por 28, 2 por 14 y 4 por 7. Y los voy comparando. Tengo el 1 y el 1. Y el próximo que se repite pues es el 7. ¿Ok? ¿Cuál es el más grande de los factores que tengo aquí? Pues el 27 en ambos casos. El 7 en ambos casos. Quiere decir que mi máximo factor común para ambos es el 7. Así que es el que voy a usar para dividir. Entonces divido entre 7 a ambos lados y me da a 3/4. Próximo método. Es el método que yo le llamo factorización prima. El método de factorización prima me toma el 36 y el 54 aparte y lo va factorizando hasta que los números queden lo más pequeños posible. Por ejemplo, yo tengo el 36 y yo digo, ¿cuáles son los factores del 36? A mí sí, 6 por 6. Perfecto. Pero el 6 tiene otros factores comunes. ¿Cuáles serían entonces? Pues del 6 sería 2 por 3. Del primer 6 sería 2 por 3. Y 2 por 3. ¿Hay manera de buscarle otros factores que no sean el mismo número y el 1 al 2 o al 3? No. Pues quiere decir que mi factorización prima sería 2 y 3 y 2 y 3. En el caso del 54, digo, ¿cuáles serían mis posibles factores de 54? Y mi estudiante me podría decir, a mí si yo me voy a la tabla del 3, pues sería 3 por 27. Perfecto, vamos a hacerlo por 3 por 27. 3 por 27. El 3 tiene otros dos factores que no sean el mismo número y el 1. No, pues paso el 3 igual. Pero en el caso del 27, pues el 27 tiene el 3 por 9.
Perfecto. Multiplico por 9. Ya sé que los primeros 2, 3 no los puedo simplificar nada más, pero el 9 todavía tiene factor. Así que lo sigo simplificando. 3 por 3 y 9, que sería 3 por 3. Entonces me queda 2 por 3 y 2 por 3 y 3 por 3 por 3. 3 por... Y sabemos entonces que sería, perdónenme, que aquí sería 2 por... Perdónenme, aquí sería 18. 3 por 18, que sería 3. Y aquí sería 2. Y ahora sí. Aquí sería 2. Y ahora sí sería 3 por 2 y 3 por 3. Esos factores son los que yo me voy a traer al otro lado de la operación. Y los voy a escribir. Y voy a mirar arriba y abajo cuáles tengo comunes y los voy a ir cancelando. 2 con 2. Ese 3 con ese 3. Y 3 con 3. ¿Qué me queda? Pues me queda un 2 en el numerador y un 3 en el denominador. Esa sería mi respuesta. ¿Cómo yo comparo las fracciones? Para yo comparar las fracciones yo puedo utilizar el método de multiplicar cruzado. Siempre comenzando por el primer numerador y luego por el primer denominador. Así que coloco el primer producto debajo de la primera fracción y el segundo producto debajo de la segunda fracción. Por lo tanto, voy a multiplicar primero A por D y lo voy a poner como que es de mi primer lado. Y luego voy a multiplicar B por C y lo voy a poner al otro lado. Y entonces los voy a comparar. Luego que se comparan las cantidades obtenidas para determinar cuál cantidad entonces sería la mayor o la menor. Ese sería mi caso en el ejemplo. Tengo 2 tercios que los comparé. 2 por 4, 8 y 3 por 3, 9. Quiere decir que el 9 es el mayor, queda del lado derecho. Y la parte más grande de la abertura va hacia el más grande. La parte que apunta va hacia el más chiquito. Como dicen mis estudiantes, el chiquito se come al más grande como si fuera un Pac-Man. ¿Ok? Ejemplo número 2, tengo 3 por 5, pues me da 15. 7 por 2 me da 14. Los comparo. Este lado sería más grande, que sería 15. Este lado es más grande, este lado es más pequeño. Ejemplo 3. 3 por 8, 24. Y 6 por 4, pues 24 también. Quiere decir que ambos lados son iguales. Ejemplo 4. 9 por 5, 45 en este lado. 10 por 4, 40 en este lado. Este lado es mayor, o esta fracción es mayor que la otra fracción. ¿Cómo yo determino si dos fracciones son equivalentes? Pues yo voy a verlas si al multiplicar cruzado sostienen cantidades iguales. Si yo multiplico cruzado y tengo cantidades iguales, pues yo determino que son iguales. Multiplico A por D y B por C. Primer caso. Multiplico 3 por 6, me dio 18. Y 2 por 9, 18 también. Quiere decir que sí, que son equivalentes. Multiplico 4 por 8, 32. 7 por 5, 35. Quiere decir que no son equivalentes. No me dieron exactamente igual. ¿Cómo yo hago una fracción equivalente a una dada? Pues multiplicando el numerador y el denominador por la misma cantidad. Yo puedo escoger cualquier número después que sea un entero.
Si yo quiero aumentarlo por 5, pues entonces voy a convertir ese entero en una fracción donde yo tenga el 5 dividido entre el 5, y luego cuando multiplico voy a estar multiplicando 3 por 5, que me da 15, y luego 2 por 5, que me daría 10, y mi fracción equivalente sería 15 sobre 10. Cuando multiplicamos por la misma cantidad en ambos lados, lo que hacemos es que multiplicamos por 1, ya que el 5 entre 5 siempre va a ser igual a 1. Igualmente puede ser 3 entre 3, 2 entre 2. Lo importante es que siempre representa un entero. Como al multiplicar por 1 no se altera la cantidad que estamos multiplicando, esa fracción que nosotros obtenemos es una fracción que es equivalente. Si yo quiero conseguir una fracción que sea equivalente a una dada y que tenga el mismo denominador, yo lo que hago es que divido los denominadores y luego multiplico. Por ejemplo, voy a empezar dividiendo 20 entre 2, lo divido, y 20 entre 2 me da 10. Una vez yo sé que 20 entre 2 me da 10, entonces este 10 lo voy a multiplicar por el 3 del numerador y me va a dar a 30. Quiere decir que ese valor de X va a ser 30. La fracción 3 medios es equivalente a la fracción 30 sobre 20. ¿Cómo cambiamos de un número mixto a una fracción impropia? Para yo cambiar de un número mixto a una fracción impropia, se multiplica el denominador por el entero y luego se suma ese resultado al numerador. Pero recordemos que el denominador siempre lo vamos a dejar igual. Por lo tanto, yo multiplico 3 por 5, 15. Y a ese 15 le sumo el 1 del numerador. Me va a dar a 16. Por lo tanto, mi resultado sería 16 quintos. Si al contrario yo quiero cambiar de fracción impropia a número mixto, pues yo lo que hago es que divido el numerador por el denominador. El cociente, que es el que está arriba en la galerita o en lo que ustedes le dicen la casita, va a ser el número entero del número mixto. Y el residuo, que es lo que me queda después de hacer la división, va a ser el numerador de la fracción y el denominador lo vamos a dejar igualito. Va a seguir siendo 7. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para dividirlo. Yo divido 22 entre 7, ¿verdad? Hago mi galerita. Vamos a hacer aquí perdónenme, estoy insertando una ecuación para que lo podamos representar. Estamos intentando insertar una representación de alguna figura geométrica que nos sirva. Estoy buscando por aquí. Que me deje dibujar. Una figura, vamos a insertarle mi computadora está un poquito lenta. Bueno, vamos entonces sabemos que el denominador es el que iría afuera, el 22 es el que iría dentro,
Ajá. Y entonces vamos a hacerle una galerita aquí. Y otra acá. Y acá hago la otra. Bueno, sabemos que es la división, entonces divido cuántas veces cabe el 7 en el 22, pues sabemos que cabe 3 veces, o sea que le pongo el número arriba, cabe 3 veces, y multiplico 3 por 7, que me va a dar a 21, y a ese 22 le resto 21, y entonces me estaría sobrando 1. Por lo tanto sé que este que quedó en el cociente va a ser el entero, que es 3, y el que me sobre es 1, sería 3 y un séptimo. El resultado sería entonces el 7 cabe en el 22 3 veces, y 3 por 7 es 21. El cociente es 3, mi número entero. El 1, que es el residuo, sería mi numerador, y el 7 seguiría siendo el mismo denominador. Vamos a hablar un poquito de tipos de fracciones que existen. Están las homogéneas, están las heterogéneas. Las homogéneas son las más fáciles de trabajar. Las heterogéneas conllevan un poquito más de trabajo. Las homogéneas implican que son iguales en términos del denominador. En el caso de las heterogéneas, esas son diferentes en términos de los denominadores. Cuando yo sumo y resto fracciones homogéneas, pues para yo sumar o restar fracciones homogéneas, lo único que yo resto o sumo es obviamente su numerador, porque el denominador se queda igual y lo paso absolutamente igual. Así que si yo sumo 2 más 5 es 7, y 7 menos 3 es 4, y 4 más 6 es 10, y 10 menos 2 es 8, solamente estoy tocando su numerador. Su denominador no lo he tocado para nada. En el caso de suma de números que sean mixtos, que tengan fracciones homogéneas, pues entonces yo lo trabajo por parte. Primero paso a sumar lo que es la parte entera, el 2 más el 4, que me da 6, y luego sumo las fracciones individuales, pero solamente los numeradores, porque los denominadores, como dijimos, se van a quedar igual. Así que sumo 1 más 3, que me da 4, y el resultado sería entonces 6 y 4 quintos. En el caso de suma de números mixtos con fracciones homogéneas, puede ser que al sumarlos me dé una fracción impropia. Esa fracción impropia la tengo que convertir en un número mixto. Sumamos entonces 5 más 1 es 6, y cuando sumo 2 y 2 me dio 4, y 4 es mayor que 3. Entonces procedo a convertirlo. Como yo sé que 4 entre 3 es 1 y me sobra 1, lo convierto en 1, y lo que hago es que ese 1 y un tercio lo estoy sumando. Nuevamente sumo la parte de los enteros y la parte de la fracción la dejo igual. Me dará entonces a 7 y un tercio. Cuando yo estoy trabajando la resta de números mixtos con fracciones homogéneas, pues yo primero resto por separado la parte entera del mixto y la parte fraccionaria, siempre que se pueda restar. Pero en este ejemplo sucede que se puede restar, así que lo trabajo. 7 menos 4 es 3, y 4 menos 3 es 1, y me queda 3 y un octavo. Caso número 2, si yo lo miro y lo primero que me doy cuenta es que el primer número del que estoy restando es más pequeño que la fracción del que voy a restar. Quiere decir que no me va a ser tan fácil restarla. Tengo que trabajarla de otra manera. Voy donde el 6 y le digo al 6, me prestas un entero que lo necesito para completar.
Y el 6 me dice, sí, gustosamente te lo presto. Así que lo que hago es que el 6 se convierte en 5. Y este 1/3 al lado, yo le voy a sumar ese entero, pero no se lo puedo sumar representado así, lo tengo que convertir en términos del denominador. Si el denominador tiene 3, ese entero va a tener un 3 en el denominador. Y si es un entero, pues debe tener el 3 arriba y abajo, ¿verdad? Para que sea 1. Así que le quité 1 y lo convertí en términos del entero, del denominador. Sería 3 sobre 3. Y entonces ahora procedo a añadirle ese 3/3. Y cuando lo sumo, me da 4/3. Ahora tengo 5 y 4/3. Y le voy a restar 2 y 2/3. 5 menos 2 es 3 y 4 menos 2 es 2. Y lo bajo exactamente con el mismo denominador. Suma y resta de fracciones heterogéneas. Para poder sumar o restar heterogéneas, se necesita convertir las fracciones a homogéneas. Se convierten a homogéneas buscando un denominador que sea común a todas las fracciones. ¿Cómo entonces yo busco ese denominador común? Hay varias maneras, pero vamos a tratar de mostrarlo de una manera que siempre les resulte la más fácil, es multiplicando los denominadores. Siempre que se multiplican los denominadores, se obtiene un denominador común, pero es probable que el resultado haya que simplificar. ¿Cómo yo sumo fracciones que son heterogéneas? Paso número 1. Multiplico los denominadores, C por D. Paso número 2. Voy a multiplicar el cruzado, el mismo que utilizo para comparar, este es el que voy a utilizar. Así que sería A por D y C por B. Y después simplifico el resultado obtenido. Caso número 1. 2/3 más 3/4. Comienzo con 3 por 4 y luego trabajo 2 por 4 más 3 por 3. 2 por 4 es 8, 3 por 3 es 9 y 3 por 4 es 12. Y entonces lo sumo. 8 más 9 es 17 y me queda 17 sobre 12. Recuerda que si se puede simplificar el resultado, pues lo simplificamos. En este ejemplo ya está simplificado, así que no tengo ningún factor común, lo puedo dejar así. Resultado en álgebra. El resultado se puede quedar como fracción impropia siempre que no esté, esté simplificado. No hay que convertirlo a número mixto. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones ese resultado se vuelve a utilizar en otros procesos y para no tener que volver a convertirlo a fracción, se deja como fracción impropia. Pero si se está resolviendo un problema verbal y el resultado es una fracción impropia, entonces es muy probable que lo tengas que convertir a un número mixto para poder entender mejor el resultado a la luz del contexto del problema. Otro ejemplo, cuando tengo mixta, bueno, lo puedo trabajar, los enteros independientemente los puedo convertir a impropias. Lo que vamos a hacer es que sumamos la parte entera y la fraccionaria por separado. Y luego unimos los resultados. Sumo 3 más 4, es 7. Y entonces trabajo con 1/5 y 3/4, multiplicando 5 por 4, 20, que sería mi primer denominador. Y luego 1 por 4, que es 4, y 3 por 5, que es 15. Así tengo 7 y 19 sobre 20. Otro ejemplo. Yo sumo 2 6/7 más 8 y 4/5. Me da a 2 más 8, que es 10. Y luego trabajo con 7 por 5, que es 35. Y cruzado 6 por 5, 30. Y 7 por 4, 28. Y entonces tengo que obtengo una fracción impropia y tengo que convertirla. Así que sé que 35 en 58 cabe una vez, me sobran 23 y tengo 1 con 23 sobre 35. Ahora le tengo que sumar ese 1 al 10. Sería entonces 10 más 1 sobre 23 sobre 25
me daría 11 con 23 sobre 35. La fórmula para restar fracciones heterogéneas es exactamente la misma. Voy a multiplicar los denominadores, C por D primero, y luego voy a trabajarlo de manera cruzada. A por D y C por D. Y después simplifico el resultado obtenido. Comienzo 1/5 menos 2/5. Multiplico 5 por 15 y multiplico 1 por 15 y 2 por 5. Me resulta entonces que sería 15 menos 10 dividido entre 75. Resto 15 menos 10 es 5 y es 5 sobre 75. Eso se puede simplificar porque el 5 está en la tabla de 5, tanto en el 5 como en el 75 es un factor. Por lo tanto, 5 entre 5 es 1 y 5 en 75 es 15. Otro ejemplo, cuando tengo entonces fracciones heterogéneas. Convertimos las fracciones a homogéneas multiplicando los denominadores y luego convertimos cada fracción a otro equivalente, pero con el denominador común. Entonces tengo 5 por 4, 20, multiplico cruzado, 1 por 4, 4 y 5 por 3, 15. Tengo 8 y 4 sobre 20 menos 3 y 15 sobre 20. Me doy cuenta entonces que ese 4 que está primero para restar es menor. En este caso no puedo restar esos 15 de 4 y lo convierto en entero, como ya lo habíamos dicho. Así que a ese 8 le tomo prestado 1, lo convierto en entero utilizando el denominador que lo acompaña, que es 20, y sería 20 sobre 20. Por lo tanto, a 4 sobre 20 le voy a sumar 20 sobre 20 y me va a dar a 24 sobre 20. Ahora, si el 24 es mayor que el 15, lo puedo restar. Resto entonces 7 menos 3, que es 4, y 24 menos 15, que me va a dar a 9. Segundo ejemplo, si yo quiero restar 9 menos 2 y 1/5, tampoco puedo porque necesito una fracción al lado del 9. Así que le tomo prestado al 9 y queda en 8. Y ese entero sería 5 sobre 5. Ahora tengo 8 y 5 sobre 5. Pues lo puedo restar. 8 menos 2 es 6. Y 5 menos 5, 5 sobre 5 menos 1/5 va a ser 4/5. Vamos a dejarlo ahí por hoy.